Muy buenas tardes. Manizales, 10 de octubre de 2013, 2:40 de la tarde. 4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Sócrates. Hoy jueves 10 de octubre de 2013, siendo las 2:40 de la tarde, el Tribunal Administrativo de Caldas se constituye en audiencia pública primera de trámite prevista en el artículo 180 del Código de lo Contencioso Administrativo, contemplado en la Ley 1437 de 2011 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por la señora Olga Lucía Moreno Ruiz, quien actúa a través de apoderado contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Actuación radicada con el número 2013-00150-00 en la sala 311 del Palacio Nacional de Justicia Fanny González Franco de la ciudad de Manizales, acto judicial que fuera convocado mediante auto del 4 de septiembre último y que se realiza dentro del plazo previsto en el numeral 1 ya citado. Se procederá a hacer el llamado a lista de las personas que por virtud de la ley están obligadas a comparecer a esta audiencia. Por mi parte, soy Augusto Morales Valencia, funjo como magistrado sustanciador y presidente de este acto procesal. Apoderado de la parte demandante. Buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Carlos Alberto Arias Aristizábal, identificado con la cédula 10-225-318, tarjeta profesional 21604, y recibo notificaciones en la calle 21 2322, piso 21, mi correo electrónico aa@ariasaristizabalabogados.com. Muchas gracias. Apoderada de la entidad demandada. Buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Paula Andrea Torres Muñoz. Actúo como vocera judicial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el presente trámite, para el cual aporto poder otorgado por la doctora Adriana González con la facultad de conciliar en la presente audiencia. Permítame, señor magistrado, le entrego el memorial. La apoderada de la entidad demandada, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hace en efecto entrega del poder que le confiere la subdirectora general de la institución, encargada de las funciones del despacho del director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde se indica que tiene todas las facultades propias del mandato, en especial la de conciliar de manera expresa que se le confiere. Por lo mismo, entonces se le da personería para actuar conforme al nuevo poder que se le ha otorgado. Al mismo anexa la cédula de ciudadanía, lo mismo que la constancia del cargo que ocupa la poderdante. Por su pronunciamiento oral, esta providencia queda notificada en estados. No se hizo presente o al momento no ha concurrido el señor procurador judicial, como tampoco se ha hecho presente la demandante, ni el representante legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como tampoco delegado alguno de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Saneamiento del proceso. En la actuación se han surtido los siguientes trámites. La demanda fue presentada el 6 de mayo de 2013 conforme consta folio 1. No operó la caducidad de la acción si se tiene en cuenta que el oficio S-2013-06184-NAC del 22 de febrero de esta misma anualidad se halla con respecto a la fecha de presentación de la demanda dentro del término de caducidad. Ese oficio es el que ha sido demandado. La audiencia de conciliación extrajudicial fue realizada tal como consta
con el documento de folio 37. La admisión de la demanda se produjo el 9 de mayo de 2013. Notificación y comunicaciones se hicieron conforme a derecho. Obran de folios 43 a 44 las respectivas constancias. El término de 25 días a que alude el artículo 199, inciso quinto, del Código de lo Contencioso Administrativo transcurrió entre el 15 de mayo y el 20 de junio también de este año. El traslado para contestar la demanda, que el lapso es de 30 días, corrió entre el 21 de junio hasta el 2 de agosto, también de 2013, habiéndose producido la respuesta de la demanda en forma oportuna, la cual obra de folio 55 a 71. Reforma la demanda en el término de 10 días que corrió una vez vencido el de traslado, transcurrió entre el 5 y el 20 de agosto de 2013 y no hubo ninguna modificación a la demanda. Excepciones. La parte demandada propuso las excepciones que denominó improcedencia de la pretensión, falta de competencia de la jurisdicción administrativa para modificar plantas de personal, legalidad del oficio acusado y no vulneración del derecho a la igualdad, frente a las cuales se corrió traslado por los 3 días de ley entre el 22 y el 26 de agosto del año que corre. El expediente administrativo fue aportado y conforma el cuaderno número 2 de la actuación. En consecuencia, no advierte esta sala unitaria alguna irregularidad que pueda ser irritante o inválida la actuación. Sin embargo, se precisa darle traslado a las partes para que manifiesten si observan alguna irregularidad que amerite su saneamiento en este momento procesal. Parte demandante. Señor magistrado, para la parte demandante, todo conforme a derecho. Apodera de la parte demandada. Señor magistrado, esta vocera judicial observa que el proceso se ha seguido con la ritualidad legal. Entonces proseguimos con la subetapa relacionada con la decisión de excepciones previas. Como ya se indicó, la parte demandada formuló como medios exceptivos improcedencia de la pretensión, falta de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para modificar plantas de personal, legalidad del oficio acusado y no vulneración del derecho a la igualdad. En lo que concierne En lo que atañe a la legalidad del acto administrativo acusado y la vulneración supuesta del derecho a la igualdad, se advierte que se tratan de temas que tienen que ver con el fondo de la contención planteada, razón por la cual de los mismos se hará el estudio pertinente o estará subsumido en lo que corresponde al busilis del asunto. En cuanto a la improcedencia de la pretensión, por la supuesta falta de competencia de esta jurisdicción para modificar plantas de personal, se precisa indicar lo siguiente. La demanda se encamina a la declaratoria de anulación de un acto administrativo particular que denegó la solicitud de nivelación familiar y prestacional del demandante con el cargo de defensor de familia, código 2125, grado 17, y el consecuente restablecimiento del derecho consistente en el pago de las diferencias pecuniarias que por tales conceptos haya dejado de percibir la demandante, sin que por ello pueda llegar a afirmarse válidamente que las pretensiones se dirijan a la modificación de la estructura interna o planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad demandada, como se insinúa o manifiesta en la contestación al nivel demandador, cuando alude que se establezca un grado único para el cargo de defensor de familia. Esta manifestación se halla folio 66 del cuaderno 1. Lo anterior, por cuanto es criterio reiterado de esta sala unitaria,
que el petitum cuyo estudio de fondo se pretende abordar constituye una controversia de talante particular en la medida que, como ya se anotó, es una manifestación de ese tipo la que se controvierte y no la legalidad de actos generales que determinan la organización de la institución y de manera específica la planta de personal del instituto demandado, aspecto este que por sí escapa de completo al tema del litigio. Por el contrario, lo planteado ante esta instancia judicial se circunscribe a los dictados de la cláusula general de competencia de esta jurisdicción especial, consignada en el artículo 104 de la Ley 1437/2011, a cuyo tenor la jurisdicción de lo contencioso administrativo instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo en los que estén involucradas las instituciones públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Por modo, contrario a lo afirmado por la entidad demandada, esta jurisdicción en general y este tribunal en particular ostentan plena competencia para asumir el conocimiento del asunto sometido a examen, de acuerdo con las normas que regulan la materia, en lo cual se hace impróspero el medio de defensa el cual se examina. Por lo expuesto, entonces se declarará no probada la excepción que se ha denominado improcedencia de la pretensión, incompetencia de la jurisdicción contenciosa para modificar plantas de personal que ha sido propuesta por el ente accionado. La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado no ha actuado y el Ministerio Público tampoco ha presentado alguna excepción que amerite ser decidida en esta ocasión. En cuanto a las excepciones que enlista el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, no advierte el despacho que se hayan presentado. En cuanto a la caducidad de la acción, ya como pudo advertirse, no se dio el fenómeno de la caducidad del medio de control utilizado para efectos de defender los derechos de la demandante. Los de cosa juzgada, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa por activa o por pasiva no se detecta. En lo que atañe a la prescripción extintiva, no aplica frente al derecho. Con respecto al factor económico pretendido, se resolverá en la medida que se acceda a las pretensiones de la accionante. Requisitos de procedibilidad, conciliación prejudicial, también ya se anotó el mismo requisito presupuesto procesal fue cumplido según la constancia de 23 de abril de 2013 que fue suscrita por el señor Procurador Judicial 29 para asuntos administrativos. En cuanto al acto demandado, pues es el oficio que ya se ha mencionado, lo cual se ha hecho de manera clara y constituye el acto definitivo dentro de la actuación, el cual no fue sujeto u objeto de recursos en instancia administrativa. En consecuencia, visto esto, se declara entonces no probada la excepción a la cual se ha hecho referencia. Por su pronunciamiento oral, esta providencia queda notificada en estrados. Fijación del litigio. Como tantas veces se ha expuesto aquí, vamos a hacer un ejercicio de proponer a cada una de las partes en contienda los hechos que se estiman hay acuerdo entre ambas partes y también sobre los hechos en que hay disenso o controversia que también planteará esta sala unitaria. Entonces, en primer lugar se estima que hay acuerdo en la fecha de ingreso de la demandante al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la que se dio el 13 de octubre de 2010 para desempeñar el cargo de defensora de familia grado 13, cargo en el cual continúa y desempeña las funciones establecidas en el artículo 82 de la Ley 1098
de 2006. Se le indaga a la parte demandante si acepta ese hecho como fue formulado. Honorable magistrado, tal cual como está redactado en la demanda. Parte demandada acepta que ese hecho se acomoda a la realidad de las circunstancias. Frente a la fecha de ingreso de la aquí demandante, estamos de acuerdo con lo que se dijo en la demanda. Tal como se contestó en la demanda, se dijo que era cierto parcialmente, toda vez que, de acuerdo a certificación aportada con el escrito de contestación, se demuestra que la aquí demandante no cumple funciones similares a otros defensores de familia que laboran en el instituto. Como yo no estoy haciendo la diferencia si desempeña otras funciones específicas que se discute, sino simplemente que cumple las funciones previstas en el artículo 82 de la ley 1098. Sí, señor magistrado, de acuerdo. Se estima también por el tribunal que hay consenso sobre la asignación mensual que percibe la demandante como defensora de familia en el grado 13, que equivale a 2.494.331 pesos. Parte demandante. De acuerdo, honorable magistrado. Parte demandada. De acuerdo, su señoría. También hay acuerdo sobre la solicitud que elevara la demandante el 5 de octubre de 2012, tendiente a obtener la nivelación salarial con el grado 17. Los fundamentos de dicha petición y la respuesta negativa que profirió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante el acto administrativo demandado, esto es el oficio S-2013-006184-NAC de 22 de febrero de 2013. Parte demandante. Conforme, honorable magistrado. Parte demandada. De acuerdo, señor magistrado. También estima esta sala que hay acuerdo sobre la presentación de la petición de nivel salarial con respecto al cargo de defensor de familia grado 17, que fuera radicada por el demandante el 24 de mayo de 2012. Parte actora. Acorde con la demanda, honorable magistrado. Parte demandada. Sí, de acuerdo. También hay consenso sobre los fundamentos de la mencionada solicitud, que se contraen a la identidad de funciones y requisitos de ingreso que existe entre los cargos de defensor de familia código 2125 grados 11 y 17 y la disparidad existente entre las remuneraciones que estos perciben con base en los artículos 80 y 82 de la ley 1098 de 2006 y la resolución número 1542 de 2007 que contiene el manual de funciones de la entidad. Aquí simplemente lo que estamos planteando es que como sustento de la solicitud se diferencian las funciones que hay tanto en los artículos 80 y 82 de la ley 1098 y en la resolución que también se ha mencionado. Parte demandante. Conforme, honorable magistrado. Parte demandada. De acuerdo, señor magistrado. Plantea el despacho como hechos en los cuales no hay acuerdo los siguientes: sobre el desempeño por el demandante de funciones diferentes a quienes desempeñan el cargo de defensor de familia, código 2125, grado 17. Parte demandante. Me atengo a lo consignado en la demanda, honorable magistrado. Parte demandada. Sí, señor magistrado, en la contestación a la demanda se indicó que la nudilidecente cumple funciones diferentes a otros defensores de familia al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo cual se acreditó con las certificaciones respectivas. Tampoco hay acuerdo sobre la justificación o no de la existencia de grados salariales distintos al del cargo de defensor de familia, con base en lo que afirma el accionante es una igualdad material en cuanto a requisitos, funciones y jornada laboral. Parte demandante. Conforme, honorable magistrado. Parte demandada. De acuerdo, su señoría. Finalmente, se estima por esta sala que no hay acuerdo sobre la vulneración o no del derecho a la igualdad en desarrollo del principio de trabajo igual, salario igual y las normas del Código de lo Contencioso Administrativo sobre el derecho de petición. Parte actora. De acuerdo, honorable magistrado. Parte demandada. Conforme los argumentos esbozados en el escrito de contestación a la demanda, estoy conforme. Entonces, el problema jurídico a dilucidar en esta instancia sería el siguiente.
existen razones fácticas y normativas que justifiquen el tratamiento diferenciado que en materia salarial y prestacional se le otorga a la demandante frente a quienes ocupan el cargo de defensor de familia, Código 2125, grado 17. En los anteriores términos, entonces, queda planteada el litigio para efectos de ser resuelto en esta primera instancia. Fijado el litigio, entonces proseguimos con la subetapa relativa a conciliación. Ya a la apoderada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha indicado que tiene facultad expresa, como lo ha corroborado también este despacho, para conciliar la litis. En ese sentido, entonces se le pregunta si la entidad tiene alguna fórmula que proponer a la parte actora para efectos de ser discutida, analizada y después sometida, en caso afirmativo de llegarse a un consenso de acuerdo, a la consideración de la sala de decisión. Tiene la palabra la doctora Paula. Gracias, señor magistrado. Como vocera judicial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues lamento informar que no traigo ninguna fórmula conciliatoria en esta oportunidad, ello con base en una certificación que me permito aportar en esta audiencia en 2 folios, que es la certificación expedida por la Secretaria Técnica del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, órgano que el 9 de septiembre Ogaño analizó las demandas y las acciones judiciales que han promovido diferentes defensores de familia en el país y analizó el caso concreto de la aquí demandante doctora Olga Clemencia Moreno Ruiz. Como recomendación de la Oficina Asesora Jurídica y del Comité, y la decisión del Comité es no conciliar este proceso, toda vez que consideraron por unanimidad que no puede afirmarse que existe una igualdad material, pese a que pudiesen considerarse a primera vista similares las funciones y calidades de los diferentes defensores de familia, ya que existen otros criterios que la ley ha determinado para clasificar el empleo y por ende su remuneración. No es procedente, de conformidad con las normas que regulan el empleo público, nivelar a un determinado grado, pretermitiendo las respectivas etapas de ingreso al empleo público, y en este sentido no se da la igualdad que pregona la accionante, por lo cual no hay lugar a aplicar el principio de igualdad, pues no se está entre iguales. Por lo tanto, no es procedente nivelar a la accionante a un grado superior y cancelarle el incremento de la diferencia salarial con las prestaciones correspondientes. Esta es la postura definitiva que asume el Comité de Defensa Judicial del Instituto, como ya lo mencioné, en sesión del 9 de septiembre de este año, donde analizó el caso concreto de la aquí demandante. Se allega por la entidad accionada la certificación emitida por la Secretaría Técnica del Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la sede de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es en 2 folios, en 3 folios mejor, 2 páginas, el cual será agregado al expediente, y el mismo pues entonces da cuenta de lo que ha expuesto la apoderada de esa entidad, y en donde de manera expresa consta la intención de no conciliar la litis. Entonces, agotada pues también está su etapa. Bueno, se le da el uso de la palabra al apoderado de la demandante. Honorable magistrado, yo quisiera, de manera respetuosa, llamar la atención de usted y de la parte demandada, concretamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en este momento de la audiencia.
no entiende el suscrito abogado cómo, a través del decreto 1863 del 29 de agosto de 2013, sin que mediara concurso interno dentro de la institución, sino de manera directa, se expidió ese decreto ordenando la nivelación de los defensores de familia en todo el país. En el caso particular de mi cliente, obra a folio 103 del expediente un memorando enviado por el director regional de bienestar familiar a mi cliente, donde le informan que mediante resolución 7625 de septiembre 10 de 2013 ha sido incorporada en el cargo de defensor de familia código 2125 grado 17 de la planta regional, y a renglón seguido en el folio 104 del expediente obra la correspondiente copia del acta de posesión que surtió mi cliente ante el director regional de bienestar familiar, donde se incorporó a la planta de personal grado 17. Entonces, si ya la voluntad del instituto fue abolir por completo la desigualdad que se presentaba dentro de la institución y que es la misma que se está planteando en la demanda, no veo, con todo respeto, cómo el comité de conciliación, sin tener en cuenta esas disposiciones, se haya pronunciado en este caso en particular. Ello me lleva a solicitarle con el debido respeto que se insista ante el comité de conciliación para que se analice de nuevo esta situación en virtud de las situaciones jurídicas que se han planteado y de las situaciones fácticas que han ocurrido, porque no se compadece, honorable magistrado, que el aparato judicial se vea movido y en contravía de ese movimiento, en contravía de la posición que asume el instituto en la contestación de la demanda, hacia el interior de la institución se dé cabal cumplimiento a la abolición de ese principio de desigualdad que está violado en reiteradas ocasiones por parte del instituto, de forma tal que si se analiza de nuevo la situación bajo los postulados de las disposiciones, en especial del decreto 1863, de la resolución que acabo de citar, donde incorporan a la planta de personal a mi cliente en el grado 17 y el acta de posesión, no veo razón para que no se presente una solución que a la postre ya es única y exclusivamente de carácter económica. Entonces, le pido, honorable magistrado, con virtud o con base en lo dispuesto en el numeral octavo de este artículo 180 del CEPACA, ¿ya?, que usted le sugiera respetuosamente al comité de conciliación que estudie el caso, o de lo contrario, con base en esas disposiciones, con base en esas pruebas que aparecen aportadas, el señor juez formule una propuesta conciliatoria. Es mi propuesta, honorable magistrado. Bueno, entonces en este momento nos encontramos frente a dos eventos. Uno, frente a una manifestación expresa conforme a la certificación que se ha indicado, en la cual se manifiesta la intención de no conciliar las pretensiones de la parte actora. Y dos, la formulación que hace la parte demandante de que se insista ante la entidad enjuiciada para que reexamine la situación y, a la luz del decreto 1863 de este año y atendiendo también a la materialización de haber asimilado a la
demandante con la resolución 7325 también de esta anualidad al grado 17, pues se replantee la posición que se asumió. Pero adicionalmente yo le quisiera solicitar al apoderado de la accionante, si adicionalmente a eso, y para que pueda de pronto suscitar mayor interés en el Comité de Conciliación, si usted, dentro del punto de vista de las pretensiones económicas, tiene también alguna fórmula que pueda viabilizar ese acuerdo que desde luego vamos a transmitirle a la apoderada del instituto. No le ve ningún inconveniente en suspender esta audiencia, esta sala unitaria, pero sí sería menester pues que usted planteara alguna fórmula de arreglo para que la misma despierte, pues si es posible, el interés en la institución. Tiene la palabra. Señor magistrado, la parte que represento estaría dispuesta a rebajar el 10% de la liquidación total que se haga de ese reajuste que origina la liquidación del proceso, con base en el salario y las prestaciones sociales que se están reclamando, ¿ya? O sea, que a esa liquidación total nosotros, como fórmula conciliatoria, ofrecemos una rebaja del 10% de la pretensión. Entonces, se le ha trasladado de esta propuesta que formula la parte demandante, por si cree que es posible llevar nuevamente al Comité de Conciliación la posibilidad de conciliación, reconsidere la posición que ha asumido, o si usted considera que esto es definitivo, pues entonces proseguiremos con la audiencia de acuerdo a la ley. Gracias, señor magistrado. Pues sobre el particular, yo he insistido ante el comité y ante la sede nacional se reanalice y se examine cuidadosamente la situación fáctica de las demandas que se tienen en curso con posterioridad a la expedición del decreto de nivelación de los defensores de familia. La respuesta que he obtenido es la que está en la certificación que aporto en esta audiencia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro del cumplimiento de la normatividad legal, considera que la expedición de este nuevo decreto de nivelación pues se dio después de agotarse todos los trámites administrativos, porque no es el instituto el que de manera unilateral expide este tipo de decretos, sino que conforme se expuso en la escrito de contestación de la demanda, deben agotarse diferentes instancias a efectos de hacer alguna modificación en la planta de empleos de una institución como lo es el ICBF. Ellos, dentro del comité, y el jefe de la oficina asesora jurídica ha manifestado que el decreto no puede interpretarse como una admitir que tiene razón los demandantes en estos tipos de procesos que se tienen en trámite en diferentes juzgados del país, sino que eso obedeció a que dentro de las mismas facultades que tiene la facultad constitucional del presidente de la República se expidiera este decreto de nivelación. El comité sigue siendo enfático en su postura. No he visto alguna señal de que se modifique la postura. Inclusive esta misma mañana volví otra vez a consultar si se había modificado la postura institucional y me dijeron que no, que era la misma que estaba en la certificación que presento. Entonces, la verdad, señor magistrado, pues usted dispondrá lo que considere a bien a efectos de o volver a insistir ante el comité o continuar con esta audiencia. Tiene la palabra la parte demandante. Doctor Augusto, si se analiza el texto literal de la constancia que trae la distinguida colega de Bienestar Familiar del Comité de Conciliación, fácil es concluir que la disposición
contenida en el decreto 1863 del 29 de agosto de este año no fue analizada porque no aparece normada, por un lado. Y por el otro lado, con el debido respeto, yo creo que usted tiene toda la potestad, la facultad y la competencia para proponerle al mismo comité de conciliación alguna fórmula de arreglo, ya lo dice el numeral octavo del artículo 1734, pero independientemente de que usted proponga alguna fórmula, yo creo, doctora Paula, que en aras de agilizar el trámite y colaborar con la descongestión en la rama contenciosa, en la jurisdicción contenciosa, valdría la pena que analizaran hacia el interior del Comité de Conciliación en Bienestar Familiar por un pedido especial que le haga el honorable magistrado al mismo para que reconsideren esa posición. Ya si ellos deciden que no hay lugar a la conciliación, bueno, seguimos, ya, pero que quede constancia de que de parte de la actora que represento en esta diligencia existe el mejor ánimo de conciliación, ya, y máxime cuando se han presentado precedentes como los que he mencionado en esta diligencia. Entonces yo sería de la idea, honorable magistrado, y respetuosamente le sugiero que invitemos al Comité de Conciliación a nivel nacional a que mire y reexamine la situación, porque no vale la pena que continuemos en un trámite dispendioso como es este y mover todo un aparato judicial frente a una decisión administrativa que tiene todo el asidero, todo el fundamento, independientemente de todo el respaldo constitucional, porque este es un tema de carácter constitucional. De manera que en ese orden le pido, doctor Augusto, que se pronuncie. No obstante que cualquier fórmula que plantease el despacho con respecto a una eventual conciliación no implicaría prejuzgamiento, encuentra de cierto modo una cortapisa el despacho y es lo relacionado con la vehemente posición de la entidad en el sentido de no conciliar dentro de este proceso. Como esta es, si aquí hubiese al menos siquiera una eventual posibilidad de que se llegase a algún arreglo y uno tratara de descubrir la intención del Instituto de Bienestar Familiar, pues obviamente no ahorraría ningún tipo de esfuerzos para lograr ese acuerdo. Desde luego que si sometemos también, y como bien usted lo apunta, a una reconsideración de la postura que asumió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con también la posibilidad de insistir en esa negativa de llegar a un acuerdo, pues obviamente esto atentaría también contra la celeridad misma del proceso, máxime cuando la idea es en esta misma audiencia tratar de dictar la sentencia que haya lugar. Pero como también se trata más que todo de un proceso dispositivo, pues yo solicitaría a la parte demandante, pues también ha sido ella muy categórica, muy clara, muy contundente, en decir que en la mañana de hoy, consulta nueva que hizo, reiteraba al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar su posición, de tal manera que me parece que resultaría un poco, o mejor inane, cualquier actividad que se despliegue en ese sentido. Tiene la palabra la apoderada de la demandada. Gracias, señor magistrado. Quería, de todas maneras, pues adicionar a lo ya expuesto, que en nuestro departamento y en los 17 procesos aproximadamente que tenemos en trámite ante la jurisdicción contenciosa, el Comité de Conciliación de la sede nacional también tiene presente un fallo proferido por esta corporación, dentro de un proceso con igual pretensión a la que aquí se controvierte. En el proceso del doctor Jaime Augusto López Morales, radicado 2012-00089, donde el Tribunal Contencioso
negó las pretensiones de la demanda. Entonces es un argumento adicional que el comité para los casos del departamento de Caldas ha tenido y ha esbozado pues de manera verbal cuando la suscrita ha consultado sobre la postura institucional de no conciliar y esperar que el Honorable Consejo de Estado desate el recurso de alzada que ya está en trámite. Por eso no se puede hablar, honorable magistrado, de que haya una providencia en firme, mientras el Consejo de Estado, como ente de cierre de esta jurisdicción, no se pronuncie, no podemos tener como un precedente judicial esa disposición. Pero bueno, de todas maneras, yo reitero de que en esa constancia que trae la doctora Paula no aparece argumento jurídico que tenga o deseche lo dispuesto por el decreto 1863 del 29 de agosto. Pero si usted, honorable magistrado, considera que debemos continuar con el programa del proceso, yo no tengo problema. Listo, bueno, agradecer pues la intención, pues le observa a uno cierto ánimo en tratar de que se concilie este litigio, pero desde luego hay que comprender también que los apoderados de las partes tienen que sujetarse a las directrices que tracen los poderdantes o las entidades respectivas cuando se trata de entidades demandadas, de tal manera que para evitar cualquier demora en el trámite del proceso y en aras del principio de eficacia y economía procesal, pues se proseguirá con la etapa siguiente. Medidas cautelares. No fueron formuladas en el sublite ningún tipo de medida preventiva o cautelar que deba ser examinada también en este momento, por lo que debe proseguirse con el trámite. No obstante, como este tipo de medidas puede ser solicitada en cualquier momento del proceso, se le indaga a la parte demandante si tiene alguna manifestación que hacer sobre el particular. Ninguna, honorable magistrado. Bueno, entonces continuamos con la etapa de decreto de pruebas. Atendiendo a la preceptiva del artículo 180, numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, se decretan como prueba las siguientes. Se tendrá como prueba, desde luego común, el expediente administrativo que fue aportado por la parte demandada y que constituye el cuaderno número 2. Por la parte demandante se tendrá como prueba los documentos aportados por la parte actora que militan de folios 20 a 34 del cuaderno principal y constan de lo siguiente. Desde luego, toda esta documentación se examinará de acuerdo a la fijación del litigio. El oficio demandado, que es el número S-006134-NAC de 22 de febrero de 2013, con el cual se negó la petición de nivelación salarial de la demandante. También se tendrá en cuenta la petición formulada por la señora Moreno Ruiz, la actora, ante la institución demandada del 5 de octubre de 2012. También certificado laboral y de prestaciones que obra de folios 32 a 34. Frente a la solicitud que formula la demandante para que se oficie al área de gestión humana con el fin de que informe sobre las funciones, salario, jornada laboral, horario y responsabilidades de quienes desempeñan el cargo de defensor de familia, Código 2125, grado 17, se niega por superflua bajo el entendido de que dichos aspectos se encuentran determinados en normas legales y reglamentarias, Ley 1098-2006 y en la Resolución 1542 de 2007 o Manual Específico de Funciones y Competencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual pues obviamente se puede detectar fácilmente en la página virtual de la misma entidad. En cuanto a la parte demandada, se tendrá como prueba los documentos que aportará y que obran de folio 72 a 80 del cuaderno principal,
y que se circunscriben a lo siguiente: la resolución número 4396 de 2010, por la cual se nombran provisionalidad al accionante en el cargo de defensor de familia, código 2125, grado 13, con el acta de posesión respectiva. El certificado de funciones de la accionante, que está folios 75 a 77, certificado de funciones del señor Germán Amador Cuestas, que obra o reposa en folios 78 a 80. La parte demandada no hizo solicitud especial de práctica de pruebas. Entonces, en los anteriores términos, queda expedido el decreto o auto de pruebas. Por su pronunciamiento oral, esta providencia queda notificada en estrados. Ha estimado esta sala unitaria que, por no requerirse la práctica de pruebas, conforme lo determina el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, se procederá a dictar fallo en esta audiencia, pero previamente se deberá conformar la sala de decisión con los otros dos magistrados que la conforman, para efectos de escuchar los alegatos de conclusión de las partes, no así el concepto del Ministerio Público, porque, como se dijo al principio de esta audiencia, no se ha hecho presente. Entonces vamos a dar un breve lapso de 5 minutos mientras arriban a esta sala los otros dos magistrados. Muchas gracias. Vamos a reanudar entonces esta audiencia inicial, ya conformada la sala con los otros dos magistrados que integran la sala de decisión, el doctor William Hernández Gómez a mi izquierda y el doctor Carlos Manuel Zapata Jaimes a mi derecha. Entonces vamos a escuchar los alegatos de conclusión de parte demandante y parte demandada. No así tendremos concepto de fondo por parte de la Procuraduría Judicial, porque no se ha hecho presente a esta audiencia. Se le otorgará un plazo de 10 minutos máximo al apoderado de la accionante para que exponga sus alegaciones. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor magistrado, distinguidos magistrados. De una manera muy concisa quiero formular mis alegatos de conclusión en el proceso que nos convoca de Olga Clemencia Moreno Ruiz contra el Instituto de Bienestar Familiar, en el cual se ha planteado que existe una violación al principio de trabajo igual, salario igual, que es una situación que se presentó hasta ahora recientemente, el 29 de agosto del corriente año, por cuanto que el Bienestar Familiar y el Gobierno Nacional entendieron que no se trataba de un problema de carrera administrativa, sino de un problema de desigualdad y de clasificación arbitraria que se había hecho dentro del Manual de Funciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al expedir el decreto 1863 de agosto 29 del 63. Existe dentro del proceso el documento o la prueba documental pertinente que acredita que tanto los defensores grados distintos al 17 y el 17 desempeñan exactamente las mismas funciones. O sea, la ley está precisando de manera clara, enfática y categórica cuáles son las funciones de los defensores de familia, y en ese orden de idea los viene desarrollando. La constancia que expidió el Bienestar Familiar al responder a la solicitud que le formuláramos en el sentido de que certificara cuáles eran las funciones que cumplían unos y otros, es coincidente con lo que dice exactamente la ley, por un lado. Por el otro lado, he insistido durante el trámite
de este proceso y en especial al momento de formular la demanda, de que aquí el tema que nos convoca es de carácter constitucional porque de manera fáctica y arbitraria el bienestar familiar ha categorizado indistintamente a los defensores de familia, pese a que la ley les está diciendo que deben cumplir las mismas funciones, y además de cumplir las mismas funciones por mandato de carácter legal, les pagan distinto salario, y esa circunstancia conlleva a que se viole ese principio de trabajo igual, salario igual, que está reconocido no solamente en la Constitución colombiana, sino en tratados de carácter internacional que está obligado el Estado colombiano a respetar. De manera que simplemente está expresado en la sustentación de la demanda en el capítulo correspondiente de las normas violadas y el concepto de violación, las razones que llevan a la parte que represento a pedir que se declare la nulidad del oficio en el cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le negó esa solicitada nivelación salarial. Remito con todo respeto al tribunal a lo consignado en ese escrito y les reitero que el problema que se está planteando aquí es un problema de carácter constitucional, y los problemas de carácter constitucional hay que resolverlos es de conformidad con la Constitución. Por otro lado, hay constancias también dentro del expediente, concretamente a folio 103 y folio 104, donde el bienestar familiar le envió un memorial a mi cliente diciéndole que ya la había nivelado mediante la resolución 7625 de septiembre 10 de 2013, y a renglón seguido la invitaba, como en efecto lo hizo ella, a tomar posesión del grado 17 como defensor de familia a partir del grado 10, a partir del día 10 de septiembre de 2013. En ese orden de ideas, la nivelación que se estaba solicitando ya ha sido realizada por parte de Bienestar Familiar y se hizo sin que hubiese necesidad de recurrir a ningún concurso interno propio de carrera administrativa, ni interno ni externo, y eso corrobora exactamente la posición esbozada en la demanda al pedir la nulidad del oficio que le negó la solicitud formulada por mi cliente y pedir que se restablezca el derecho en el sentido de que se ordene en estas consecuencias, en esta situación, que se ordene el pago o el reajuste salarial al que venía recibiendo los defensores de familia grado 17, circunstancia que está también debidamente probada en el expediente. De esa manera, presento entonces de una manera muy sucinta mis alegatos y reitero que mi petición va o apunta a que se declaren prósperas las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del oficio allí señalado y se ordene el restablecimiento del derecho increpado. Muchas gracias. Por el lapso también de 10 minutos máximo se le da el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandada para que presente sus alegatos de conclusión. Muchas gracias, señores magistrados. Me permito presentar los alegatos finales en esta actuación procesal, donde en primer lugar debo manifestar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se opone a la prosperidad de las pretensiones de la parte accionante por considerar que el oficio demandado carece de algún vicio legal que haga procedente la nulidad que se depreca, ya que fue expedido por un funcionario competente y contiene los argumentos legales válidos que explican la no procedencia de la nivelación solicitada por la quía accionante, pues no es competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hacer efectiva la nivelación y reclasificación de los empleos de los defensores de familia vinculados actualmente al organismo oficial, toda vez que para concretar esta petición es necesario surtir un proceso que debe cursar diferentes etapas ante autoridades gubernamentales que finalmente la aprobarán o no, de acuerdo con las políticas, directrices y el presupuesto que el Gobierno Nacional determine para las entidades públicas.
Conforme se expresó en el escrito de contestación de la demanda, la aquí demandante está vinculada bajo un nombramiento provisional al instituto desde el año 2010. Recientemente el presidente de la República expidió el decreto número 1863 de fecha 29 de agosto, donde considera el instituto pues un hecho sobreviniente, por medio del cual niveló a todos los defensores de familia del ICBF al grado 17, es decir, al grado que aspira la demandante, ahora por vía judicial. Esta nivelación se da, señores magistrados, no porque se haya considerado necesariamente que se estaba desconociendo la normatividad vigente sobre la carrera, provisión de empleos y la nomenclatura, clasificación y graduación y remuneración de los mismos, conforme lo alega la parte accionante, sino porque por política estatal, atendiendo el agotamiento del trámite gubernamental al que se aludió en otro apartado del escrito de contestación, el Gobierno Nacional determinó adoptar esta decisión cumpliendo con los parámetros para el efecto, sin afectar ni alterar las normas existentes del empleo, ni del régimen presupuestal estatal, así como en otras ocasiones había efectuado cambios y había designado otras clasificaciones, tal y como se desprende de la evolución del empleo de defensor de familia, y en esta oportunidad el presidente de la República decidió unificarlos en un único grado salarial. Lo anterior, bajo ninguna óptica, puede admitir una interpretación acomodada o subjetiva que indique que la reestructuración que decidió realizar el Gobierno Nacional con la expedición del mentado decreto 1863 se está otorgando la razón a la parte accionante y se abone el camino para la prosperidad de las súplicas de la demanda, al punto que se le reconozca retroactivamente lo que depreca la accionante. Una interpretación en tal sentido estaría otorgando un alcance e implicaciones que no tiene. El decreto expedido por el presidente de la República no es un hecho que puede imponer el ICBF, ni mucho menos. Es el ejercicio de una competencia constitucional directamente o a través de sus delegados, según lo dispone el numeral 11 del artículo 189 superior. De otro lado, y como tercer argumento de estas alegaciones, se debe decir que conforme lo establece el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le incumbe a quien pretende la aplicación de una consecuencia jurídica de determinada norma demostrar el supuesto de hecho de la misma. En el presente caso, dentro del proceso no se demostró que la accionante ejerce o ha ejercido todas las funciones señaladas en ese universo para considerar que hay una discriminación o que efectivamente tiene idénticas funciones a las desempeñadas por el defensor de familia grado 17. Por ello, el criterio de comparación no es sustancialmente diferenciado para que pueda aplicarse el principio a trabajo igual, salario igual. Es decir, el mero hecho de que nominalmente se establezcan las mismas funciones para los diferentes grados no puede ser fundamento para alegar una supuesta violación al principio de igualdad. La nubilicente debió demostrar, a través de los diferentes medios de prueba, que efectivamente cumplía las mismas funciones de los defensores de familia grado 17, situación que no acaeció en el presente proceso. En suma, conforme al principio de la carga de la prueba, debe tenerse como no probado la supuesta vulneración al derecho a la igualdad. Además, en la presente actuación con el escrito de contestación a la demanda, se aportó una certificación expedida por la coordinadora del Centro Zonal Manizales II, al cual está adscrita la doctora Olga Moreno, donde se quiere acreditar que la doctora Olga Moreno no cumple idénticas funciones que otros defensores de familia que están adscritos al mismo centro. Entonces, de allí es que hay unas funciones diferenciales entre un defensor de familia y otro. Así las cosas, pues insiste el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la no prosperidad de las pretensiones. Escuchadas entonces las dos posiciones de las partes en contienda, y
teniendo en cuenta, además, lo dice el suscrito magistrado sustanciador, ya el tema se ha analizado en ocasión anterior, un asunto similar, sin embargo, atendiendo a las exposiciones que se han hecho, especialmente que el demandante alude y defiende para darle mayor fundamento a su petición a un decreto también recordado por la apoderada de la demandada, al decreto 1863 de agosto de 2013, lo mismo que a la resolución 7325 de este año, con el cual se incorpora a la demandante al grado 17. Se va a dar un breve lapso de 10 minutos para los suscritos magistrados entrar a analizar estos puntos y finalmente venir aquí, si a ello hubiera lugar, la sentencia respectiva, tal como se anunció en la etapa previa a la subetapa de alegatos de conclusión. Entonces, por 10 minutos se suspende la audiencia, quiere decir que a las 4:05 de la tarde nos encontraremos nuevamente en este recinto. Muchas gracias.